Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un encuentro más de Conexión que Transforma. ¿Cómo están todos aquí? Que se escuche el ánimo. Como en cabina de radio. ¿Por qué no? Pero los chicos están muy apagados. Más escuché. Los chicos de cámara traen algo en contra de nosotros. Son serios, son serios. Ajá. Es su nombre. ¿Qué tal, Empezaron con los chistes sexistas. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que nos extrañen cuando no nos ven por ahí. Que nos extrañen cuando no subimos encuentro. Subimos videíto. Por lo menos en nuestras fantasías nos extrañan. Pongan en los comentarios si nos extrañan o no, por favor. Sí, me gusta. Por ahí nos están haciendo caras, pero no entendemos, la verdad. Nosotros vamos a seguir con ustedes. Sí, ajá. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Los temas aquí son interesantes, ¿a poco no? Sí. Claro. Pero antes queremos, pues, presentar. Bueno, ya no necesitan presentación. Aquí estas dos chuladas que tenemos hoy. La poderosísima Diana Caro. Hello. Es parte de Conexión aquí ya. Ya tenemos. Ya soy parte recurrente de esta temporada. Personaje. Ajá, todo un personaje. Ya, por supuesto, ya no sería Conexión que Transforma sin ella. Ah. ¿Y a quién tenemos también por aquí? Y tenemos de nuevo a nuestra queridísima Anime Yakimeshi. Volví. ¿Me extrañaron? Aquí está. Sí. Ya tengo micrófono. Sí, No están para saberlo. sí, para aclararlo. Aquí vamos evolucionando, no crean que no. Pues vamos a hablar de un tema que de repente podemos llegar a confundir o tenemos cierta idea cada quien de qué significa y qué es el ego. ¿Cómo ven? Está interesante. Y vamos a comenzar, obviamente, con su opinión. Aquí no hay respuestas buenas y malas. Estamos en Conexión que Transforma, todo suma. Entonces, ¿qué es para ustedes el ego? ¿Qué es para ti, querida Diana Caro? ¿Empiezo yo? Jesús, Empiezas tú. qué nervios. Creo que el ego viene desde una parte, no sé cómo mencionarlo, hoy mis ideas andan un poco dispersas, pero creo que el ego es esta parte como, ¿cómo lo puedo decir? ¿A ustedes también les cuesta definir qué es el ego? Sí, a mí sí, ¿no? Sí. Ajá, a mí también. Pues como esta parte particular que tenemos en donde nos gusta hacer como llamar el centro de atención, tener la razón, Ok, estar en lo correcto, ok. como tener un poquito el poder, tal vez, Sí, ok. un poco de como situación o de de un tema en particular o algo así. O sea, no sé cómo, o sea, no tengo la definición exacta de la RAE, pero sí creo que tiene que ver como un poquito de el poder interno que uno siente ante ciertas situaciones o ante ciertas personas, tal Ajá. vez, y sí tiene que ver mucho con el personal. No creo que el ego sea, o sea, es universal, creo que todos tenemos ego, Ajá. pero a todos lo tenemos en diferentes niveles y en diferentes, y se nos puede detonar en diferentes cosas. Ok, entonces, ¿tú crees que al ego le gusta, le atrae el poder? Sí, el poder y el tener la razón, el tener como saber que está bien lo correcto y Ok. pues como que de cierta forma a quien no le gusta, ¿no? Tener la razón Ujú. y saber que está como correcto. Y por ejemplo, si a alguien no le gustara tener la razón como tal, de ese tipo de personas o personalidades que les gusta pasar desapercibidos, que no... Es más, hasta te dan la razón, ellos teniendo la razón. ¿Qué pensarías acerca es que de creo eso? que hay personas que sí tienen el ego más elevadas que otras Ajá. y que sí hay personas que tienen un mejor manejo de eso también Ajá. y que hay situaciones en las que pueden tener como de que, ay, no me voy a aprender de esto. Ok, sería como que no tienen ego o tienen el ego más trabajado, ¿cómo lo defines? Yo creo que tienen el ego más trabajado porque Ok. no creo que no haya persona que no tenga ego. Ok, Creo que sí es algo muy humano, pero creo que lo tienen como un poco más trabajado. muy Fíjate bien. que yo nunca había escuchado eso de trabajar el ego, porque yo creo que el ego como muchos, lo vemos como algo negativo. Ujú. Que a lo mejor puede ser algo, pues bueno, todos lo tenemos, o sea, Ajá. todos en cierto grado, como tú dices, Ujú. o a lo mejor diferentes cosas nos lo van a detonar, y pues como dice Ale, a lo mejor sí
a lo mejor yo por evitar el conflicto, no me engancho tanto de esta situación, de esta emoción y lo dejo ir. A lo mejor alguien que no tiene tan desarrollada esa habilidad, a lo mejor sí se puede clavar y ahí es donde dices, esta persona tiene el ego muy alto. Muy bien. Pues vamos a ver algunas perspectivas, las más relevantes de personajes o de ciertas teorías que han tratado de definir o han definido desde su postura al ego. ¿Qué les parece? Va. Pero para ti, ¿qué es? Para mí el ego es una parte de nuestra estructura mental, y a lo mejor aquí luego va a ir saliendo que obviamente mi definición tiene ciertas, no sé, influencias. Obviamente pues en el psicoanálisis y en otras corrientes que me parece que tienen sentido. Uh-huh. Y sí creo que es una parte de la mente que nos ayuda a poder vivir la experiencia humana como tal. Es aquel filtro que nos da una identidad, que eso puede tener pro y contra, pero que es indispensable para la supervivencia, como humanos y como sociedad. Okay. Uh-huh. Bueno, entonces empezamos con esta parte de, para no entrar como en tanto tecnicismo ni en realidad profundizar tanto en qué dijo Freud al respecto, pero sí fue él, Sigmund Freud, un psicoanalista muy reconocido en el ámbito de la psicología, de la psiquiatría y del mismo psicoanálisis, porque el psicoanálisis luego se piensa que es como una parte de la psicología y no, es una corriente filosófica por sí misma, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver cómo al ego, cómo precisamente esta parte de la mente que hace la negociación entre los impulsos, digamos, primitivos, aquello que tú deseas hacer sin filtro, y lo que deberías hacer. De hecho, él dividía la mente, la dividió en ello, yo y super yo. Entonces, el ego sería el yo, o sea, lo que me hace definirme como la persona que soy. Entonces, esa persona que soy está como en una constante, no lucha, pero sí como una constante regulación entre lo que deseo hacer impulsivamente, digamos, esta parte biológica reactiva, y lo que debería hacer según los estándares sociales. ¿Qué les parece esto? ¿Creen que tenga sentido? Sí. ¿Tiene sentido para ustedes? Sí. ¿Creen que es difícil? ¿Creen que el papel, desde este punto de vista, el papel del ego es complicado o la tiene fácil o de qué dependería? ¿Quién quiere responder primero? ¿Qué dice anime? Vamos a ver si anime trae ánimo. Es que es un tema, como decíamos al inicio, como que es un tema todavía que no tengo tan claro. Ajá. Pero yo creo que sí, es un tema muy complejo. Entonces, por ejemplo, ahorita todo lo que mencionaste, yo te digo, yo lo pensaba como algo negativo, pero es más bien como también, como dices, definir pues, quién eres tú o el yo. También viene pues parte de ahí, entonces sí creo que abarca demasiado. Y yo creo que la mayoría de las personas no tenemos ni idea de qué es el ego, fíjate. ¿Crees que sirva de algo entender mejor? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cualquier, bueno, no sé cómo podría ser, como sentimiento, ¿qué sería el ego? ¿Qué vendría siendo? ¿Cualidad? Un atributo de la mente. Ajá, yo creo que cualquiera es muy importante conocerla para identificarla también cuando, por ejemplo, esto es parte de mi ego, esto es parte de mi, no sé, de mi... Entonces ya haciéndote, como dices tú, no me clavo con esto, o sea, me conozco a mí mismo y sé de dónde viene mi actuar. Muy bien, creo que es excelente aplicación. Sí, me parece muy interesante lo que dices, porque creo que si tuviéramos un poquito más de conocimiento y un poquito de interés de aprender de eso, sí podría ayudarnos a tener como una mejor regulación a nivel sociedad. Porque poniéndolo en la perspectiva en la que tú lo pones, pues no tendría por qué ser totalmente como malo, ¿no? Pero creo que Yakimeshi dijo algo como que se nos ha enseñado mucho que el ego es malo. Entonces, como de que no sea, o sea, que ya se te elevó el ego, cosas así, ¿no? Entonces, pero, a ver, seguimos platicando. Sí, está muy bien. Creo que, no sé ustedes qué opinan, pero, o sea, considero estos temas como que deberían de ser de interés común. Que si tenemos, no sé, una mano,
pues nos debería interesar cómo funciona, ¿no? O sea, qué le hace bien a mi mano y qué no. A lo mejor lo aprendemos en la práctica, ¿no? Ya sé que si está muy caliente no voy a poner la mano, ¿no? Pero hay muchas partes de nosotros que creo que son básicas. Para mí hay temas como básicos, como la nutrición, ¿no? A veces ponemos como que si no soy nutriólogo no tengo por qué saber cuáles son los nutrientes esenciales para mi cuerpo. Y son cosas esenciales, ¿no? O sea, creo que hay cosas que ya damos como mucho por hecho y creo que crecemos, como por ejemplo ahorita me dijiste como, ¿qué para ti significa yo? Ay, ¿cómo lo describo? O sea, ¿qué palabras? No, porque creo que crecemos y empezamos a escuchar palabras, a empezar a escuchar emociones y las vamos adaptando sin siquiera decir qué es esto. O sea, como volvemos al cuestionamiento de, o sea, le estamos creciendo y no le estamos dando la importancia y el foco que debería, ¿no? Claro. Entonces, y a partir de ahí sacamos conclusiones, actuamos. Sí, importante, interesante. Creo que nunca me había puesto a ver cuál era el significado real del ego. A ver, díganos ahí, pongan en los comentarios si ustedes tampoco se ven interesados por qué es el ego, si a lo mejor lo habían dado por hecho, si esto que están escuchando les hace sentido, si no, pongan en los comentarios. Queremos leerlos, ¿verdad? Están muy ahí ausentes la comunidad de conexión. Últimamente no escriben mucho, así que queremos escucharlos, queremos leerlos. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos viendo perspectivas de qué es el ego? Porque está esta parte como espiritual, ¿no? Entonces, desde la visión espiritual se podría considerar que obviamente ahí nos podríamos explayar y hay muchas perspectivas espirituales, pero bueno, podríamos hacer como un consenso en que tiene que ver con el apego a la identidad. Ok. Entonces, también lo podemos ver el ego como la ilusión del yo separado, que si se fijan, parece algo muy sutil y muy etéreo, pero sí se va hilando, ¿no? Con la definición, por ejemplo, de Freud, que estábamos comentando, porque ilusión del yo separado, ¿qué significa? La identidad personal, ¿no? Entonces tiene sentido, el que yo me conciba separada de ti, eso es gracias a mi identidad como yo, ¿no? La identidad personal. Entonces eso es relevante y ahí se va como entrelazando, ¿no? Pero algo aquí importante, dentro de las perspectivas espirituales, bueno, sabemos que el budismo no es una religión como tal, sino es una filosofía, pero para mí, si pudiera ponerlo así como en niveles, está ahí rozando, ¿no? Lo religioso. De hecho, en la práctica, en años anteriores, pude ahí como que tener cierto contacto con una comunidad budista y observar su práctica cotidiana, ¿no? Diaria. Estuve ahí con ellos y sí me parecía muy religiosa su rutina, ¿no? O sea, en cuanto a muy ritualística y que está bien, ¿no? Y también, obviamente, hay mucha cuestión ritualística que no necesariamente religiosa, ¿verdad? Pero bueno, para mí está ahí rozando esa... Hay muchas similitudes. Sí, están, como dicen, en el borderline, ¿no? Está ahí como que en la línea entre uno y otro. Pero el ego para el budismo sería la necesidad constante de defender la imagen de ti mismo. Y hilándolo con esto que dice apego a la identidad, no sé si tengan en cuenta que para el budismo la principal fuente de sufrimiento es el apego. Tiene mucho sentido. Ajá. Sí. Entonces, ¿a qué podemos estar apegados? Podemos estar apegados a cosas, a personas, pero el mayor apego que existe, o sea, con lo que más tenemos esa como entrelazamiento es con nuestra identidad. Sí. ¿No? Y porque desde muy niños se nos va como dando esta idea de que tú eres así, tú eres acá, tú eres... Y muchas veces también no nos ponemos de que realmente soy así. O porque al final de cuentas todos estamos en constante evolución y es lo más sano. De estar descubriendo como facetas de tu vida, facetas de lo que quieres, de lo que no, así. Y muchas veces nos vamos como por solo una línea y a desapegarnos a creencias, actitudes, aptitudes, rutinas y demás, cuesta mucho trabajo. Claro, porque ya dices, es parte de mí, soy yo, ya no puedo
ser alguien diferente porque te compraste todas las etiquetas que te dijeron, ¿no? Y cuando son etiquetas funcionales, dices, ¡Qué bueno, padre! pero normalmente hay No. etiquetas disfuncionales. Sí, ya te quedas con la idea, ya te definen otras personas, te quedas con esa idea, y ya como tú dices, ya te cuesta mucho salir de ahí. Sí, te compras lo que escuchas desde siempre. Así es. ¿Y cuántas personas, no sé, o sea, que podrían tener como mucha capacidad de muchas cosas, pero se quedaban con la idea de, no, es que yo no puedo, o no, es que yo soy bruto, o otras palabras más intensas, ¿no? O no, Claro. es que yo esto, o sea, Claro. y desaprender eso está muy, muy fuerte. Es complicado, tienes que hacer, recorrer el camino hacia el interior, autoconocimiento, todo, ¿no? O sea, confrontarte con tus programaciones, el porqué de lo que dices, lo que haces, cómo actúas. Entonces, vale la pena ese caminito, eso sí. Entonces, bueno, también la filosofía ahí espiritual puede decir, mientras más rígida es tu identidad, o sea, mientras más rígida es tu identidad, mientras más tengas esas ideas arraigadas y te identifiques con ella, es más fácil que todo te lastime. ¿Ustedes por qué creen que eso suceda? Creo que yo me lo, perdón, sí, yo me lo imagino un poco como una goma. Ajá. Hay que estar como flexibles ante situaciones, opiniones, personas, porque al final de cuentas, hasta cierto punto, como algo que mencioné al inicio, no, a todos nos gusta tener la razón Uh-huh. y a todos nos gusta saber que estamos en lo correcto. Uh-huh. Pero creo que también parte de vivir contigo y en sociedad y para tratar de vivir lo mejor posible es ser muy flexible ante otras cosas, otras opiniones, otros estilos de vida, otras formas de vida, porque uno puede, es simplemente como un ejemplo, ¿no? Vas a casa de alguien más y te das cuenta que tienen otras rutinas, otros rituales, otras formas de perspectivas y lo mejor es de que pues a lo mejor no estaré de acuerdo contigo, pero pues allá tú, o sea, o así, o no como una falta de respeto o algo así. O sea, si no manejamos esa flexibilidad, en algún punto todo se rompe. Y Uh-huh. puedes llegar a romper relaciones con familia, personas. Vas a estar en una vida muy rígida, muy cuadrada, Uh-huh. en la que solo, incluso te puede como impedir vivir muchas experiencias y descubrir muchas otras formas por estar como muy encerrado en así es y así se debe y así esto y así debe de. Sí, la cuestión ahí, lo peligrosito, digamos, de identificarte con demasiadas cosas, es que el mecanismo del ego es así. Si tú te identificas con esto, por ejemplo, yo me identifico con mi termo, no es como que nada más tengo un termo, es como si este termo fuera parte de mí. Y entonces luego con mi laptop y así, entonces yo ya soy todo esto. Entonces, si tú hablas de la laptop, yo ya voy a interpretarlo gracias a mi ego que estás hablando de mí. Si tú me dices, oye, tu laptop está súper fea, no me gusta, yo voy a reaccionar. Y ahorita vamos a hablar de por qué reaccionamos. Yo voy a reaccionar y me voy a enojar contigo, voy a decir por qué. ¿Tú qué me estás diciendo? Ajá. Te apropias de otras Sí, cosas. exacto. O sea, entonces entre más rígido sea esta identificación y mientras más cosas compongan mi identidad, va a estar más complicado porque entonces voy a estar más susceptible. Ya, por ejemplo, si yo me identifico con todo esto, con todo este set maravilloso, entonces cualquier persona que opine, y por ejemplo que opine mal de la puerta o de la mesa, ya mi identidad va a estar tocada, porque yo ya me apropié de esto como mío o parte de mí. Y por ejemplo, en ese tipo de situaciones, Uh-huh. en donde tú te sientes como identificada con algo, Ajá. pero existe esta flexibilidad, Uh-huh. podrías como diferenciar, es decir, como que le está dando porque creo que hay una forma de decir, hay una opinión y hay un hecho, ¿no? Ajá. O sea, creo que, por ejemplo, un hecho es que la mesa es de madera. Ajá. Y mi opinión es que la mesa está incómoda, ¿no? Por decir Ajá. algo. Entonces, en ese tipo de situaciones en donde tú te estás sintiendo identificada con algo o hay muchas cosas que se apropian de, ay, mira, ahí estaba mi tinta. En donde perdón. ¿Qué tal? Pues también tenía pausa. En donde todavía sigo la idea. O sea, en donde estás como identificada con algo, pero estás abierta de mente a decir como que pues las personas tendrán su opinión y tienes esa flexibilidad. Es como
posible en el sentido de decir como de, ok, no me voy a sentir por esto porque pues es tu opinión. Claro, ahí ya hablamos de otro tipo de identificación no rígida. Es decir, yo puedo, no sé, afirmar que soy compatible con una ideología, que tengo una opinión. O sea, tú defines ahí que es tu opinión, no es una verdad absoluta. Pero cuando la identificación es rígida, llega al punto de creer que todo lo que tú ataque. opinas es la verdad. Ok. Entonces, también un ataque. Me encanta que digas eso porque justamente vamos a hablar del por qué reaccionamos con agresividad. ¿Les ha pasado que se identifiquen con algo que no es ustedes? Puede ser una idea, están discutiendo con alguien y entonces la otra persona dice algo contrario a lo que tú estás diciendo y sientes como, ¿qué está diciendo eso? Claro. Bueno, eso puede ser leve, ¿no? Ajá. No puedes hasta discutir, insultar a la persona, tratar, o sea, tu mente empezar ahí a tramar un argumento para contrarrestarle lo que está diciendo porque quieres que tu verdad, que al final podemos también debatir eso, pero va a tener un tinte subjetivo por donde quiera que lo veas, por lo menos sea lo que se establece. Ahora, es importante el desde dónde. ¿Qué querías comentarnos? Que sí, ahí también me entraba la línea del fanatismo. Por supuesto, es una línea rígida de identificación, de hecho. El fanatismo es lo que ejemplifica el que nos identificamos de una manera profunda y rígida con algo o con alguien. Okay. Entonces, ahí son zonas como de red flags, ¿no? Zona roja. Zona roja. Ajá, es importante ahí checar precisamente desde dónde estoy reconociendo. Puedo tener compatibilidad con una ideología, pero yo no soy la ideología. Okay. Si tú hablas mal de lo que a mí me gusta, no estás hablando mal de mí. Entonces, mientras menos identificación tengas, no quiere decir que vas a tener menos opiniones, que vas a tener menos cultura general, que vas a tener menos información o menos objetos. gustos. O así. No. Significa que te estás asociando o que estás vinculándote con esas personas, cosas, ideas de una manera saludable en cuanto a que conservas ese bienestar y de una manera sensata para no caer en esta parte de reactividad. Okay. Entonces, chicas, ¿por qué creen ustedes que reaccionamos con agresividad? ¿Es simplemente un gusto de decir, es que al ego le gusta tener la razón? ¿O hay algún trasfondo que ustedes intuyen o creen que pueda ser posible? Yo pienso que como ahorita el ejemplo que diste de que a mí no me gusta esto y que alguien critica algo que te gusta a ti, ajá. Bueno, yo lo pienso mucho en, entonces me está criticando mi gusto, entonces yo no tengo un buen gusto, como que vienen muchos pensamientos de, entonces yo no sé. Ajá. Entonces creo que por eso nos ponemos a la defensiva como para querer demostrar que no, pero lo que te estoy diciendo yo es de verdad, es verdad, o es bueno, o yo ya lo pensé y yo, o sea, como que, como tú dices, me está criticando a mí, se siente, pero en realidad está criticando a lo mejor el pensamiento, lo que te gusta, la música, lo que sea, pero se siente a veces como un ataque personal, como de que, entonces me está criticando a mí, a lo que soy. Correcto. Como que te están desvalorizando, ¿no? Ajá, exacto. O sea, como que, justo creo que hiciste un muy buen ejemplo, o sea, o sea, estás criticando que... Está hablando de ti, ¿no? Ajá, es malo lo que piensas, es malo lo que te gusta. Claro. Imagínense la receta así como, pongan en una olla, en un caso ahí, la receta perdedora, ¿no? Identificarte profunda y rígidamente con una generalidad social o con un aspecto masivo que se ofrece pues sí, en la sociedad como tal. Ejemplo, a ver, ¿qué podríamos decir? Que es como algo masivo que se oferta en la sociedad y que la gente se identifica mucho. La religión. O como un ¿cómo se llama? Un equipo de fútbol. También. Bueno. Un fanatismo en el deporte. Es una combinación sumamente perdedora porque... darle también como a un grupo político. También. Muy... o sea, dar todo por él, ¿no? Dices, o sea, extremo. Y no estamos hablando de ustedes. Si ustedes tienen preferencia por un equipo de fútbol, de cualquier deporte que les guste, eso no está mal, te puede gustar. Lo que es peligroso para ti es si esa identificación es tan profunda y tan rígida
que si pasa algo malo con ese equipo, crees que está pasando contigo, o si alguien critica o no le gusta el equipo, crees que es algo que están haciendo en contra tuya, ¿no? Esa es la parte sinuosa y peligrosa de la identificación. Sí. Entonces, pues vale la pena, ¿no? Cuidar todas esas cosas. Y ahora sigue tocando la parte biológica, el por qué reaccionamos así, de manera reactiva, de manera agresiva, de manera enojada, ofensiva, a la defensiva o a la ofensiva incluso. Es porque pues tenemos esta configuración. Si ustedes no saben qué son las leyes biológicas, ¿cuáles son esos capítulos? Tenemos Padrísimos ahí en los encuentros. Vayan a los primeros. Vayan a los encuentros, a nuestros primeros encuentros, ahí van a entender qué son las leyes biológicas, porque nos ayudan a comprender que hay ciertas localizaciones en nuestro cerebro que se vinculan con nuestra identidad. Es decir, hay partes de nuestro cerebro que están encargadas de preservar y de cuidar nuestro territorio y de, digamos, mostrarnos que tenemos y debemos ser parte de un territorio. Entonces, si esas partes se tocan, es como que si te activan ahí el foco, se prende y tu respuesta biológica automática es pelear. Tu respuesta automática es enojarte, es defender lo que es tuyo. Entonces, imagínate biológicamente cómo podríamos sostener eso. Si para ti todo esto es tuyo, como el comercial, ¿no? Todo esto es tuyo, mijo. La Chayena, pa. Si para ti todo esto es tuyo, imagínate qué chamba le das a la biología de defender todo, ¿no? O sea, y de estarte peleando por todo, por el tema, por el objeto, por la persona. Está complicadito, ¿no? Entonces, mientras, ahí es donde podemos hacer compatible la perspectiva de Freud, por ejemplo, la perspectiva espiritual, la perspectiva biológica, porque de cualquier manera, las tres formas me conviene pues identificarme con partes más internas de mí mismo, ¿no? Y entonces, no estoy diciendo que todos estemos en ese punto, pero imagínate que llegamos al punto en donde nos identificamos simplemente con el ser que somos. Entonces, si hablan de tu celular, de tu termo, de tu ropa incluso, de tus manera de pensar, porque ahí está complicadito, ¿no? Creemos que nuestras ideas somos nosotros. Claro. Entonces, si alguien critica tus ideas y tú dices, bueno, yo soy más allá de mis ideas, yo soy el ser que soy. Esto ya suena... 3-0, no sé. Ajá. Yo soy. Pero me identifico con esa parte tan interna de mí. Pues va a ser difícil que me trastoquen, que realmente me sienta amenazada por algo o por alguien, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a tocar también lo que se cree por ahí en redes sociales o a veces en ámbitos de desarrollo personal también malamente. Se tiene esta idea, y no malamente, sino socialmente, creemos que el ego es sinónimo de orgullo, de arrogancia, de narcisismo. Ok, es por algo también. Lo que comentabas tú, Diana Caro, es esta parte de que hay atributos del ego. Al ego le gusta sobresalir, al ego le gusta tener poder, al ego le gusta llamar la atención. ¿Por qué? Porque es en la manera en que, digamos que, bueno, precisamente porque son las herramientas que tiene, o de acuerdo a cómo está configurado, o la parte de nuestra mente que corresponde, es que por medio de esta parte de llamar la atención y todo, cree que va a sobrevivir. O sea, la chamba del ego es la supervivencia de él mismo, ¿no? Y como consecuencia de ti. Entonces, considera que nosotros cuando dejamos de existir, digamos, cuando dejamos de ser nosotros mismos, termina la existencia. Entonces, le interesa preservarse. Por eso podríamos decir, bueno, tal vez si empiezo a pensar en conceptos más profundos o que tienen otras connotaciones como el espíritu, el alma, podrían haber otros atributos del alma o del espíritu que tienen que ver con una trascendencia más allá de la vida. Pero para el ego no, para el ego el límite es la vida. Entonces,
todo aquello que sea trascendente en la vida, vamos a decir en la vida tridimensional, en la experiencia humana como en tal. esta vida terrenal. Así es. Es importante para el ego. Entonces, obviamente, teniendo una conciencia de qué parte de nosotros constituye el ego, podemos ser más equilibrados y decir, ok, o sea, estoy queriendo sobresalir, pero pasando por encima de la integridad del que está al lado de mí. Ojo, eso podría ser alguna, digamos, estrategia del ego que no es compatible con otro tipo de valores que tengo, ¿no? Entonces, pues el ego en sí no es un sinónimo de orgullo, tal vez se confunde de repente con egocentrismo, ¿no? Entonces, centrarte de manera egoísta en ti mismo, ser una persona ensimismada, ¿no? Entonces, a lo mejor, si dijéramos egocentrista, sería más fácil entender qué se está refiriendo a eso, porque no solamente tenemos el ego, desde ninguna perspectiva, ¿no? Incluso el mismo Freud, que no era una perspectiva espiritual lo que él exponía, pues lo dividía así, ¿no? O sea, aparte de nuestros impulsos biológicos y otra parte de lo que nos demanda la sociedad. Entonces, pues creo que vale la pena, ¿no? Sí. Entender. Sí, totalmente. Creo que ahorita dijiste algo muy clave, que es como que juntamos mucho el ego con el egoísmo. Entonces, no sé quién inventó el español, pero esas 3 letras iniciales como que hacen que mucha gente se confunda, y volvemos al mismo punto de decir, como no investigamos un poquito más allá y nos damos cuenta que no es algo tan catastrófico como nos lo han hecho ver y como lo hemos querido plantear también. Sí, que tiene muchas, o sea, no nada más para definirlo como algo malo y eso soy egoísta. Ajá. Son demasiadas cosas. O bájale el ego, cosas así, ¿no? O sea, como... De hecho, miren, viendo la raíz etimológica de la palabra, literalmente significa ego igual a yo. O sea, no tiene una connotación negativa, es el yo. Pero si me centro en el yo nada más, entonces ahí sí, ¿no? O sea, como que rebaso los niveles pues de lo que funciona en la sociedad. Siempre son temas interesantes aquí en la mesa. Entonces, ¿cómo ven? ¿Cambió su perspectiva acerca del ego hasta ahorita? ¿Creen que puedan aplicarlo en su vida cotidiana? Esto que sí, yo creo que sí. Sobre todo esa parte que mencionaste de que tú no eres tus ideas, ni tus gustos, ni nada de eso. Porque creo que todos ya lo tenemos muy arraigado el me está criticando a mí, sino si critica mi forma de pensar, mi forma, no sé, vestir. Y lo que dijiste, yo soy más que esas ideas, eso me parece bien importante. Yo creo que sí estaría muy bien que todos lo tuviéramos consciente. Sí, eso es. Sí, totalmente. Importante. Y que además conforme uno crece y va viviendo, esas ideas cambian. Entonces, sí, yo que estamos en constante, lo ideal sería que estuviéramos como en constante cambio y evolución, porque uno va aprendiendo. Entonces, creo que sí, quitarle esa parte negativa al ego. Sí. Es mucho más funcional, creo, y que sería mucho más funcional para todos, ¿no? Sí, ayuda mucho también en el camino del autoconocimiento, porque si tú no estás, más bien, si ya estás consciente de que tus ideas no eres tú, es más fácil que las observes desde otro punto y puedas decir, bueno, esto sí realmente no me aporta a mi plenitud y esto sí. Y si dejo de hacer esto, no dejo de ser yo misma, ¿no? O no dejo de ser el ser que soy, si lo quieres decir de otra forma. Y puedo cambiar esto en mí, y puedo mejorar esto, y también esta versión de mí soy yo mismo o yo misma, ¿no? Porque pasa mucho que decimos, es que esta no soy yo, pero ¿qué tal si eres tú, pero haciendo otras cosas, ¿no? Entonces es bonito y siempre también tomar en cuenta a los demás, por algo existe la regulación social, también podemos equipararla a un desarrollo espiritual, comunitario, o el entender que es eso, ¿no? Nuestra identidad nos ayuda a sentirnos separados, pero pudiera haber otros aspectos de nosotros mismos que están interconectados. Claro, pues por algo vivimos en sociedad. Claro. Es parte de la comunidad. Entonces,
creo que a un individuo solo no podría subsistir. Sí, eso sería muy complicado. Es algo muy complejo, el humano lo necesita. Entonces, ¿qué opinan? ¿Creen que el ego es bueno, es malo, protege, limita, ayuda, es antagónico? ¿Qué creen? ¿Qué concluirían hoy sobre el ego? ¿Quién quiere empezar? Son antihéroes. Anime, Diana Caro, ¿quién dice yo? Ustedes ahí en casita, pónganlo en los comentarios. ¿Qué es para ustedes el ego? No creo que sea ni bueno ni malo. O sea, digo, siempre pensé que era muy malo, pero en realidad eso es parte de todos. Sí. Entonces creo que lo que me quedo de esto es que es muy importante conocernos a nosotros mismos. Precisamente para, como tú dices, que no me afecte, que no me flaquee tanto lo que otra persona piense de mis gustos, de mis creencias, porque eso no me define a mí misma. Entonces creo que es muy importante. Sí, el ego sí es un poco para protegernos, pero también puede ser, creo que, un gran aliado para conocernos a nosotros mismos. Totalmente. Muy bien. Me gusta, Me encantó tu conclusión, Ani. Sí, siento que el ego es como el villano de una historia mal contada. Ajá. Creo que queda así porque volvemos al tema de que no los conocemos. Ajá. Entonces me llevo también lo que dice Jackie Meshi de replantearme, decir, pues, o sea, literalmente el significado es el yo, ¿no? Ajá. Entonces creo que me llevo de tarea ese tipo de, como lo que dices, ¿no? Que no es malo. No es malo nuestro enemigo. No es nuestro enemigo, pero... Ni es malo, ni es enemigo. Y entendernos mejor a nosotros mismos, porque siempre hemos dicho, nos ayuda a juzgar menos a los demás, o llegar a no juzgarlos, porque ahora si vemos que una persona es egoísta, que ya entendemos de dónde viene, del egocentrismo, y si está centrada en su yo, no necesariamente es que sea mala, es que tiene una sobreidentificación muy profunda y solidificada. Entonces, el que peor la lleva es él o ella, ¿no? Entonces podemos verlo con más compasión, con más empatía, con menos juicio y entender, bueno, es una persona egoísta, pues, ¿qué tipo de enseñanza ha tenido o qué cosas no se ha podido cuestionar de sí mismo o cómo es que tiene que sentirse, o sea, tiene la necesidad, a lo mejor inconsciente, de protección, de protegerse, ¿no? Entonces necesita identificarse con muchas cosas porque tal vez si quita todos esos elementos se sentiría vulnerable y no sabemos si alguien hizo algo malo con esa vulnerabilidad. Entonces vale la pena cuestionarnos y aplicarlo. ¿Ustedes cómo ven? ¿Van a hacerlo? ¿Van a cuestionarse? ¿Replantearse su concepto del ego? ¿O a lo mejor es lo mismo que ustedes pensaban? ¿O es diferente? No importa si es diferente, pónganlo en los comentarios y pues vamos a terminar nuestro encuentro de hoy. Me parece increíble. Con esto cerramos y esperamos verlos en nuestro siguiente encuentro y no olviden, por favor, no olviden suscribirse a Conexión que Transforma para que este canal pueda crecer mucho más, activar la campanita para que les lleguen notificaciones cada que Conexión suba algún video. Si les gustó este video, darle like, compartirlo para que más personas puedan conocer estos bellos videos, comentar qué opinan ustedes sobre estos videos. Pues nada, seguirnos en nuestras redes sociales que también están en la cajita de descripción. Vamos a reactivarlas, a seguir subiendo más videitos. Entonces, pues nada, gracias por estar con nosotros aquí en Conexión que Transforma. Gracias Diana Caro, gracias Anime y nos vemos en nuestro siguiente encuentro. Yo soy Alejandra Ortiz y esto es Conexión que Transforma. Nos vemos.